¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, entremos en situaciones aparentemente desesperadas, donde no parece que haya una salida y estamos como entre la espada y la pared o en un callejón sin salida? Y entramos en esos momentos de desespero y de agobio en nuestra vida y nos preguntamos muchas veces por qué Dios permite eso con nosotros. Esta pregunta nos la hacemos en muchas veces en nuestra vida: ¿por qué Dios permite que pasemos por situaciones, por conflictos? Y como dice la Escritura, que es como pasar por entre el fuego. Y lo que hace Dios es probarnos, probar nuestra fe, probar nuestra confianza en Él. La palabra que hoy vamos a ver nos va a enseñar esas profundas lecciones sobre la fe y sobre la soberanía de Dios, transformando Dios esas situaciones en victorias gloriosas, situaciones adversas, porque un hijo de Dios tiene que ser entrenado, tiene que ser formado en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. El pasaje que vamos a ver nos muestra por qué Dios quería demostrar su poder sobre Faraón y sus dioses, al hacer que los israelitas se devolvieran del camino cuando bordearon el Mar Rojo. Dios le dio una orden a Moisés, que lo vamos a ver ahora, que el pueblo de Israel diera marcha atrás y se ubicara en un lugar que aparentemente era vulnerable y los iba a utilizar, por así decirlo, como carnada. ¿Para qué? Para glorificar su nombre delante de Faraón y de sus ejércitos. Acompáñenme a Éxodo 14, versículo 12 en adelante. Éxodo 14, versículo 2. Dice el Señor a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta, que regresen. Imagínate, llevaban 8 días de camino y le dice el Señor a Moisés: dile al pueblo que regrese. Y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar Rojo, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Verso 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Voy a leer este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más claro. Dice, verso 3: entonces el Faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Sigue el verso 4: y una vez más endureceré el corazón de Faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar, este ya es el propósito de Dios, lo haré así para manifestar mi gloria por medio del Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas, dice el verso ahí al final, acamparon donde se les dijo que lo hicieran. ¿Sí? Faraón fue informado, yo no sé si venían persiguiendo a los israelitas, fue informado a Faraón de que los hebreos estaban atrapados, y esto motivó a Faraón de volver a levantar sus armas contra el pueblo de Dios. Seguimos con el verso 10 en la Reina Valera. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Allí todo normal, es apenas entendible que nosotros, cuando estamos en una situación de peligro, de angustia, pues clamemos a Dios y nos angustiemos y tengamos algo de temor. Pero es que viene ahora en el verso 11 en adelante un comportamiento que incluso todavía lo vemos en el pueblo de Dios, lamentablemente. Y dijeron a Moisés, el pueblo de Israel: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Vamos a ver, la palabra Egipto aquí
representa espiritualmente el mundo. Dios nos ha sacado de esa vida de esclavitud. Tenemos que ver la analogía que existe aquí con lo que es hoy. Y en algunas ocasiones llegamos a pensar o nos quejamos que era mejor lo que vivíamos en el mundo. Empezamos en el camino del Señor y empezamos momentos de angustias. Y empezamos el entrenamiento. Para los que prestamos servicio militar, el servicio militar llega en momentos muy difíciles que te hacen sufrir. Pero de eso se trata el entrenamiento en las dificultades para fortalecernos. Como cuando vas al gimnasio. No es fácil levantar pesas y hacer ejercicio. Y el propósito es eso. Hacer pesas algo fuerte y que te duela. ¿Para qué? Para fortalecer luego sus músculos. Y sigue el verso 11. Y dijeron a Moisés, o estamos allí, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y se quejaban. Y ese comportamiento es un comportamiento incrédulo. Y la incredulidad es pecar contra Dios, sobre todo por nosotros, los hijos de Dios, que tomamos una decisión un día de creerle a Dios y seguirlo. Y aquí ya empieza el pueblo de Dios a tener esa actitud incrédula, malagradecida, y pronto se habían olvidado de esas grandes maravillas. Llevaban 8 días de camino apenas, y ellos vivieron algo que hoy en día, si tú lo ves, definitivamente caes de rodilla delante del Señor. De las plagas de Egipto, ellos estuvieron 430 años en esclavitud y en servidumbre. El Señor les hizo sacar de Egipto, dice la Escritura, que con poder y con riquezas. Y a mí me ha llamado la atención que ellos no salieron así como eran, pobres. Ellos despojaron a Egipto de las riquezas. Dice en Éxodo 3:21, yo lo leo en adelante: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Y esta promesa de Dios se cumplió en el capítulo 12 de Éxodo, verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a Egipto. Ellos salieron ricos, ellos salieron con una riqueza impresionante: oro, plata, piedras preciosas, vestidos que le dieron a sus hijos, y ellos salieron con el finiquito. Ellos salieron premiados, no salieron de una servidumbre y una esclavitud, salieron con una mano adelante, otra atrás. No, ellos salieron bien ricos y bien provistos de provisión. Verso 12. Aquí hay algo que hay que poner atención, lo que vamos a leer en el 12. Muestra que ya sucedió lo que va a pasar. Moisés tuvo una mala experiencia con el pueblo de Israel antes de que empezara el proceso de las plagas, y lo vamos a ver ahora. Dice el verso 12, el pueblo hablando todavía: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea que ya había pasado algo con Moisés, y ahora lo vamos a ver. Diciendo: déjanos servir a los egipcios, déjanos servir al mundo, déjanos allá de esclavos, porque mejor nos fuera, es que es tremendo esta palabra, porque es mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y yo añadiría, sirviendo a Dios. Porque ellos salieron, fue a servir a Dios, a alabarlo, ya se convirtieron, eran el pueblo escogido por Dios, porque Dios cumplió la promesa a Abraham, a Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, cuando les prometió que su pueblo iba a sacarlos a una tierra que fluye leche y miel. La mentalidad de ellos no había cambiado en esos 8 días, incluso desde el momento que tuvieron la primera discusión con
con Moisés, porque él dijo, Dios me habló, vengo por ustedes y los voy a sacar. Y ellos se enojaron contra Moisés, el primer evento que lo vamos a ver ahora. Entonces ellos no habían cambiado su mentalidad desde ese día hasta 8 días, a pesar de que Dios les había mostrado su gloria. Ellos habían visto esas manifestaciones y esos prodigios de Dios, que eso nunca había existido en toda la historia de la humanidad hasta ese día. Malagradecidos. Si tú con el Señor no tienes un corazón agradecido, difícilmente le vas a agradar a Dios. Éxodo 2:23 muestra exactamente por qué Dios tomó la decisión de sacar ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice Éxodo 2:23, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, a causa de su esclavitud. Dios le dio pesar, Dios tuvo bondad y misericordia. A Dios se le movió el corazón porque ya le había prometido a Abraham que de él iba a sacar una gran nación. Y sigue diciendo el verso, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Para que luego digan, ¿por qué me sacaste de la servidumbre? Es que se les olvidó lo que sufría bajo el yugo de Faraón. Era algo terrible. La angustia, la aflicción diaria, el hambre. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Esto está diciendo Moisés a consecuencia de que estaban viendo a todo el ejército de Egipto ahí detrás, que venían a aniquilarlos. Y Moisés los calma y les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todo lo que dijo el siervo de Dios se cumplió. O sea que Moisés aquí, perfecto. Lo que dijo Dios a través de Moisés en ese momento se cumplió, tal como lo está diciendo Moisés. Aunque la escritura no lo registra, debido a que ya Moisés sabía cómo era el pueblo y lo estaba viendo, ese pueblo que se estaba sublevando, pues Moisés estaba angustiado. La escritura no lo registra. Moisés estaba orando desesperado y seguramente basado en esa experiencia que ya tuvo antes de las plagas, sabía que pronto volverían a levantarse, como le sucedió en ese momento de su liderazgo, cuando inició su liderazgo, donde Faraón les aumentó la carga de trabajo a raíz de la primera visita que tuvo Moisés con Aarón, y le salió el tiro por la culata, que fueron a decirle, mira Faraón, venimos de parte de Dios para que dejes ir a nuestro pueblo a ir a ofrecer sacrificios, holocaustos, a ir a alabar a Dios al desierto. Y Faraón se enojó mucho y le dijo, es que usted no tiene nada que hacer, pues les voy a aumentar la carga. Ahora en adelante la paja que yo les proveía para que me hicieran ladrillos, ya la van a salir a buscar a ustedes. Y eso fue terrible porque ya lo que ellos tenían que hacer a diario, esa cuota tenían que seguirla cumpliendo. O sea que los capataces, que eran los que movían a ese pueblo hebreo, o tenían que rendir cuentas, cogieron a Moisés de una manera tremenda, lo insultaron violentamente y discutieron con él, que qué es lo que estaban haciendo, que si los van a hacer matar. Y el tono de la acusación de estos hombres con Moisés era terrible. Demostraban una profunda hostilidad con Moisés. Y esto luego se confirma en la escritura. Ahora lo miramos. Cuando en el momento que el pueblo necesitaba agua en el desierto de Sin, junto a Refidim, allí en ese lugar el pueblo quería linchar a Moisés. ¿Sí? Y Moisés lo dice más adelante en Éxodo 17:4. Esto es con el propósito de que sepan que aunque la escritura no dice que Moisés clamaba con temor a Dios desesperado porque el pueblo se estaba sublevando, ¿sí? Y él temía por su vida, pues aquí lo confirma la escritura en Éxodo 17:4, cuando él le ora a Dios
más adelante y le dice lo siguiente: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Y quién era Moisés? La escritura dice que Moisés, en Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. No había ninguna otra persona como Moisés. Y los atributos de una persona mansa es un hombre, una persona humilde, amable, pacífica, paciente, soporta las dificultades sin perder la calma, acepta la dirección o el consejo de otra persona, escucha, ¿sí? Controla sus emociones en situaciones adversas, de estrés, incluso de provocación. O sea que Moisés era una gran persona, era un buen tipo, era querido, era un escogido por el Señor, claro. Y llegamos al verso que hoy nos ocupa y que quiero que ustedes enfoquen su atención en este verso que vamos a leer del mismo capítulo Éxodo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tremendo, ¿no? No hay ninguna parte de la escritura que Dios se moleste porque tú le oras. Y aquí Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Es como si la oración se convirtiera en pecado delante de Dios. Dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, que actúen, que tomen acción. Y tú, alza tu vara. La vara representa la autoridad. Si tú ves, la vara fue usada en la gran mayoría de la ejecución de las plagas. La vara no fue la que hizo las plagas, es la autoridad que representaba que Moisés tenía la orden de Dios, su autoridad delegada para ejecutar, ¿sí?, la voluntad de Dios. La vara es, digámoslo así, representa la autoridad del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 11 verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David, ¿sí? Y sabemos que Jesucristo vino del linaje de David. Y dice esa profecía mesiánica, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es Jesucristo el Señor. Y el verso 2 confirma los atributos de Jesucristo el Señor. Entonces, alza tu vara, dice, y extiende tu mano. Y vamos a ver que la palabra mano significa, digámoslo así, el esfuerzo, la voluntad o la decisión humana para cumplir la palabra de Dios. O sea, tú tienes que hacer una parte delante del Señor. Y lo vamos a ver más profundo ahora en otros versos donde aparece la mano, que también se traduce brazo. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y yo veía que este verso me trae como algo espiritual. Dice, tú como autoridad espiritual, empezando porque si eres padre, tienes una familia, eres la cabeza delante del Señor, y tú cuando recibes a Jesucristo el Señor y cuando lo proclamas y tienes una relación verdadera con Él, eres nacido de nuevo. Dice la Escritura que aquellos que amamos su presencia, Él bendice mil generaciones, nuestras familias. Y aquí está mostrando de que nosotros alzamos tu vara, ¿qué es? Nosotros tomamos el nombre poderoso y santo de Jesucristo, ¿sí? Extendemos nuestro brazo, nuestra mano, que es hacer nuestra parte, de ejercer la autoridad, de abrir camino y brecha, de contar con Dios, de estar ahí pegadito de Dios. Y dividimos todo obstáculo que se presenta a todas estas generaciones que vienen tras de nosotros, nuestra familia, nuestros linajes, nuestras generaciones. Por lo general, en nuestra vida cristiana hacemos eso. Debemos orar y esperar. Ese es el proceso. Orar, luego actuar. Así debemos hacer. Pero aquí en este caso Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me oras?
Ya el Señor estaba en el proceso de liberar a su pueblo. De hecho, ya lo había liberado y van de camino al monte de Dios, ¿sí? A que sean bendecidos por Dios. Pero se presenta una situación y tú tienes que aprender a discernirla. Y es un momento en donde tú debes tomar la autoridad de Dios y ejecutarla, ¿sí? Tomar acción. ¿Basado en qué? En lo que Dios te ha dicho que hagas, basado en la fe. Pero entonces hay momentos que tenemos que actuar en fe. Sabemos que Dios había instruido a Moisés. Imagínate que él fue criado en la casa de Faraón, fue enseñado a construcción, a arquitectura, ¿sí? Pero luego estuvo 40 años. Luego a los 40 años él se fue de Egipto y estuvo otros 40 años siendo instruido en el desierto. Ser pastor de ovejas, a sobrevivir en el desierto. A los 80 años él está haciendo este proceso donde Dios le dijo que tenía que ser el libertador del pueblo de Israel. Y Moisés fue instruido para liderar a un pueblo y para que marchara directamente hacia la presencia del Señor. Y de esta manera demostrar que esa fe que tenía Moisés era una fe verdadera que se iba a evidenciar en la acción. Filipenses 3:13 dice que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que él tenía que concentrarse en ir hacia adelante. Dice, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel, y lanzándome hacia lo que está delante. Y esa debe ser nuestra manera de actuar delante del Señor. No estar recordando nuestro pasado. Hay gente que vive en el pasado y le está diciendo a Dios con esa actitud de que mejor era antes que ahora delante del Señor. La fe es dada por Dios y esta fe es un fruto del convencimiento o de la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Convencernos. Él ha dicho que Él enseñará a nuestros hijos. ¿Qué es enseñar a nuestros hijos? Convencerlos. Si tú vienes orando por tus hijos para que regresen a la iglesia o para que crean en Cristo, para que se conviertan, ¿sí? Para que entreguen su vida a Cristo, tú sigue orando por tus hijos. Porque Dios primero prometió que tú y tu casa sería salva cuando recibas a Cristo. Segundo, Él dice que enseñará a tus hijos. Quiere decir que Él los convencerá. Porque cuando tú no entiendes algo, digámoslo así, matemáticas, tú contratas un profesor y él te enseña la solución de un problema, de algo que tú no entendías, y después cuando él te lo enseña y te convence, pues tú aprendes. Lo que ha hecho es convencerte de que ese problema tiene solución. Hebreos 11, verso 1, dice la definición bíblica de qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Que para ti es cierto, la seguridad. ¿Y qué es lo que tú esperas? Que Dios obre en tu vida, que Dios te dé aquello que le estás pidiendo. Sanidad, provisión, paz, protección, ¿sí? Y la segunda parte del verso prácticamente va a decir lo mismo. Dice la convicción. Eso es certeza, eso es seguridad, ¿sí? De lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues aquello que estás esperando. Aún no se ve. ¿Pero qué tiene la fe? Seguridad. Pero la fe es demostrada a través de la decisión o de la acción, decidir a tomar acción basado en esa fe. O sea, obediencia a la voluntad de Dios. No podíamos dejar por fuera al padre Abraham. Es el padre de la fe, dice la Escritura. Dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4:4. Es decir, ¿cómo demostró Abraham que le creía a Dios? Imagínate, el Dios le había dado una promesa que con Sara iba a tener un hijo, Isaac, y de ese hijo iba a salir naciones incontables, que no se podrían contar ni como las arenas del mar, ni las estrellas. Y luego va y le dice el Señor,
que le sacrificara a ese hijo y que fuera a la región de Moriah y que le iba a mostrar un monte donde lo tenía que sacrificar en holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Dice la escritura que él madrugó al otro día a 3 días de camino. Ya de hecho ya le estaba demostrando al Señor con esa acción que le creía a él. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Actuar. A pesar de lo que le esperaba ya, sacrificar a su propio hijo. Pero él sabía que Dios era tan grande que así le tocara sacrificar a su hijo, él se lo iba a resucitar y de él iba a salir el linaje que él esperaba y soñó. Durante 24 años esperó a ese hijo. Génesis 39:3, otro hombre que tuvo fe, que tanto es así que hasta los paganos miraban y decían, este hombre tiene una fe tremenda. José, en Egipto, hijo de Jacob. Y dice Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién era el amo de José? Potifar. Potifar era oficial comandante de la guardia de Faraón. Era el que ejecutaba las órdenes de Faraón, mataba, cortaba cabezas, imagínate. Este hombre pagano, un hombre del mundo, digámoslo así. Dice la palabra que vio su amo, vio Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Volvemos a ver la palabra mano. José en Egipto era prosperado en lo que hacía y no en lo que pensaba hacer. Era un hombre que le creía a Dios, era diligente y actuaba. Y Dios lo bendijo de sobremanera. Santiago 2:26. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Conocemos este verso. Pero la palabra obras aquí viene del griego ergon, que significa, entre otras cosas, aparte de obras, significa acción, hacer. O sea, que para el contexto o para lo que nos estamos ocupando hoy en este verso, esa palabra debería decir, la fe sin acción está muerta. Porque nosotros no podemos seguir siendo oidores de la palabra y quedarnos ahí sentados años y años. Tenemos que ser hacedores, actuar. Es la única manera que le podemos demostrar a Dios que le creemos. ¿Y Él qué hace? Él provee, Él bendice, es nuestro actuar. No esa fe por allá anidada, guardada en lo más profundo de nosotros. No sirve. La Escritura dice, Jesucristo mismo lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te está hablando a través de la Escritura, a través de ese tiempo en el lugar secreto con Dios, a través de que Dios te habla en sueños. Dice la Escritura de que Él no cambia, Él hablaba en sueños y seguirá hablando en sueños, te da visiones. Y yo hice una comparación hace unas prédicas atrás de que el mover del Espíritu Santo, que es el que está haciendo ahora la obra dentro de la iglesia, dentro de los cuerpos de nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo ha venido para dirigirnos, para convencernos, para recordar su palabra, pero es que Él también nos dirige como lo dije una vez, una analogía como un GPS, ¿sí? Como un GPS. Tú te subes a tu automóvil y tú ya tienes una ruta trazada por el Señor. Y el GPS tú lo puedes utilizar de 3 maneras. Audible, puedes ver también los símbolos que aparecen ahí, las visiones, que le pongo un ejemplo. Cuando me aparecen 4 flechas, yo ya sé que estoy en 4 carriles, pero solamente las 2 primeras de la izquierda se encienden y me está dando a entender, con solo mirarlo en milésimas de segundo, que yo me debo trasladar a los 2 carriles de la izquierda. En texto, porque te dice que en tantos kilómetros tienes que voltear salir por la primera o la segunda salida, ¿sí? El GPS es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla, te puede hablar audible. Y poníamos un ejemplo de que nosotros recordamos, tenemos recuerdos en nuestra mente de lo que nos dijo nuestro papá, nuestros hijos. Y yo veo la imagen de mi hija, por ejemplo, diciéndome algo, y yo la veo en mi mente. Estoy viendo como la película y escucho su voz cuando me dijo algo. Cuando tú tienes sueños, tú no tienes sueños mudos.
no es cine mudo, ¿sí? Es audiovisual. Pero todo esto no vuelve a pasar por tu nervio auditivo ni por tu nervio óptico. Entonces, ¿por qué es difícil entender que Dios que nos hizo en nuestro hacedor puede colocar pensamientos, visiones, incluso voz audible, que no la escucha al exterior, la escuchas en tu interior? Yo creo que es más o menos lo más cerca que nosotros podemos creer que sucede cuando alguien dice, escuché la voz de Dios, y lo ves en las Escrituras. Otro versículo, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados, el GPS te guía, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tremendo, ¿no? Y no solamente es creer en Dios, no es suficiente, porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Tú tienes que dar fruto a través de esa fe que el Señor te ha venido colocando a medida que lees las Escrituras y eres convencido con esas enseñanzas. En el lugar secreto tú aprendes muchísimo porque profundizas en la Escritura, pasas tiempo con Dios, lo alabas y allí llega, estás en el lugar santísimo. Proverbios 10:4 dice, la mano, que volvemos a ver la palabra mano y aquí ya vamos a explicar un poco más, la mano o el brazo negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La palabra mano es utilizada de manera figurativa para representar las acciones o el trabajo o el esfuerzo de una persona. Nosotros no somos salvos por obras, es gratis, es por gracia que somos salvos. Pero nosotros tenemos que estar pagando un precio de esfuerzo, de pasar tiempo con Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque quieres ver de pronto la película con tu esposa o con tus hijos o el Netflix. Y tú dices, no, ya es hora, yo me voy a mi lugar secreto, yo voy a pasar el tiempo con mi Señor. Y como decía el pastor esta mañana, hay que desear, anhelar la leche espiritual, como un bebé desesperado. Así tenemos que tener nuestra vida y de esta manera nosotros cambiamos y somos transformados en ese nuevo hombre que dice la Escritura que ya somos. Mira, hermanos, además porque la palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes autoridad. Cuando Moisés levantó la vara, está usando el poder de Dios, representado en la vara. Nosotros lo usamos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y eso es una señal que sigue al que cree en Jesucristo. Te sigue. No es que tú te esfuerces, no, la tienes porque te va a perseguir si crees. Mira, el valor de un soldado nunca es conocido en tiempo de paz. Esta frase la escuché y me llamó la atención y es algo cierto que lo podemos aplicar a la vida cristiana. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Y nosotros le hemos creído de Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiosos de la Biblia, ¿sí? Y esos tiempos que hemos pasado en el lugar secreto, Dios nos enseña, nos fortalece y salimos convencidos que Dios existe porque sentimos su presencia y nos revela cosas impresionantes y cosas que nosotros en oración le clamamos, Él nos las cumple, si es su voluntad. Y Dios permite que pasemos como por el fuego. Pero el valor, decía yo, el valor de un soldado no es conocido en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque el soldado ha sido entrenado para conflictos, para guerras. Nosotros somos soldados de Cristo. Entonces nuestro valor se va a ver de verdad en los momentos difíciles. Porque si tú estás en tranquilidad y en paz, tú todavía no has demostrado de qué estás hecho. Allí entonces, en los momentos difíciles, allí es donde le demostramos a Dios si confiamos en Él. Demostramos de qué estamos hechos. Si estamos hechos de paja, de madera o de hojarasca. O, como dice la Escritura, o estamos hechos de oro, de plata y de piedras preciosas. Esto está en 1 Corintios 3:13. Otra cosa, muchas veces el pecado que algunas veces asedia nos hace pensar que no merecemos la ayuda de Dios.
que no merecemos ser rescatados de esos momentos y situaciones difíciles que estamos pasando de pronto ahora. Pero lo cierto es que en la realidad nosotros nunca vamos a merecer nada de Dios. Sentimos que porque hemos pecado no somos dignos. Es que nunca vas a ser digno. El único digno es Cristo. ¿Sí? Y Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos rescata. Dice la Escritura que Él nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios ha establecido que todo lo que nosotros vamos a recibir ha sido y será por gracia, gratuita. Bendiciones gratis, nunca la vamos a merecer. ¿Qué pide Él de nosotros? Que lo amemos, que lo obedezcamos, que nos sometamos a su gobierno. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Efesios 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie será justificado por las obras. Nadie se puede jactar delante de Dios por sus obras. Y Dios no te va a dejar allí en el pecado. Dios te rescata siempre porque no va a permitir que seas arrebatado. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no se puede contradecir. Él ha dicho que tú eres su hijo. Si creíste en Jesucristo, viene la bendición de Dios sobre tu vida, el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de tu cuerpo y empieza el proceso de regeneración, ¿sí? El proceso de restauración, de santificación. Y allí Dios no va a dejar que tú te pierdas, porque Él ha puesto sobre ti la fe. Dice la Escritura que la fe es poder de Dios que te guarda para salvación. Y dice además, Dios el Padre y Dios el Hijo dicen que no serás arrebatado de sus manos. Tremendo, ¿no? Además de eso te ha equipado con su presencia. El Espíritu Santo es el Emmanuel que Él dijo, Dios con nosotros. Mi presencia irá contigo, dice la Escritura. Y cuando tú peques y caigas, esa relación con Dios no se distancia. El que se distancia eres tú, porque te sientes avergonzado y no te sientes justo y no te sientes merecedor de que te rescate y te saque de ese lodo cenagoso. Mire, podemos caer, pero nunca nos vamos a quedar allí porque Dios nos rescata y nos restaura. Ese es el proceso de santificación. Si no, no hubiera dejado Jesucristo el Señor la sangre allí en el lugar secreto, en el lugar santísimo, bajo la sombra de las alas de los querubines, o sea, el propiciatorio. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero los cerdos son los únicos que se revuelcan en él. ¿Por qué? Por su naturaleza. Nuestra naturaleza ahora no es esa. Nuestra naturaleza es de Dios. Tenemos el ADN espiritual de Dios. Caminar en santidad. Y les voy a contar la historia que viene bien para este tema. Hace más de un siglo y medio, en el año 1859, que ni siquiera había televisión ni nada, sucedió algo que para la gente era impresionante. Hoy en día tal vez lo vemos todos los días, cosas más tremendas en YouTube y en las redes sociales. Y cuenta la historia de un hombre casi desconocido en esa época llamado Charles Blondin. Y era funámbulo, no sonámbulo, funámbulo. Funámbulo es un hombre que es especialista en equilibrio, es un equilibrista que camina sobre una cuerda. Eso es un funámbulo. Y puso un anuncio en el New York Times donde comunicaba que cruzaría las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Cerca de 5,000 personas se apresuraron a ver semejante hazaña, a ver si era cierto que un hombre podría caminar sobre una cuerda sobre las cataratas del Niágara. Mira, la altura del Niágara en su punto de mayor caída, donde
la parte más alta es de 62 metros. Yo estuve averiguando y equivale a un edificio de 18 pisos, teniendo en cuenta que cada piso son 3 metros 28 centímetros, son 18 pisos. ¿Se imagina ustedes caer de una altura de 18 pisos? Ahora va a caer al agua y la gente dice, pero ¿qué cae al agua? Es que detrás de usted, como es el punto más alto de caída del agua, detrás de usted vienen cientos de toneladas de agua. O sea, es mortal una caída ahí, sí o sí. Pero antes de empezar, Blondin, su primer intento, hizo una pregunta. Dijo, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas caminando sobre esta cuerda? El público asistente aplaudió aceptando que lo lograría y cruzó. Pero la sorpresa fue que llegó y se devolvió por la misma cuerda. O sea que ellos estaban emocionados. Después llegó y preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas empujando esta carretilla? Y todo el mundo volvió y aplaudió. Todo el mundo le estaba diciendo, sí, pues ya lo hiciste y te creemos, vamos, inténtalo por allí. Y dice la historia que él cruzó y regresó con la carretilla. Ante el asombro de esa multitud, que iba incluso creciendo cada vez más, eran más de 5,000 personas, volvió a cruzar 2 veces más, una con zancos y otra vendado los ojos. Y dice en la historia que la multitud entró en un frenesí y Blondin aprovechó e hizo otra pregunta. Dijo, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar con alguien montado a mis espaldas? Y la gente aplaudía, la gente estaba seguro porque eso, dijeron, esto es pan comido para este hombre, este puede hacer lo que se proponga sobre esa cuerda. Y la gente le aplaudió y luego hizo otra pregunta que dejó a todos mudos y en silencio. Y dijo lo siguiente, ¿quién de ustedes se ofrece como voluntario? Todos habían quedado mudos. Esa multitud de más de 5,000 personas ya en ese momento, que había demostrado en varias oportunidades que le creía, que creía en sus capacidades, que lo habían aplaudido, que lo animaban, ¿sí? Ahora permanecían mudos y callados. Tremendo, ¿no? Aun cuando 5,000 personas habían demostrado la fe que tenían en Blondin y en sus capacidades, y estaban pensando que podría llevar una persona a las espaldas, lo cierto es que nadie creía verdaderamente. ¿Por qué? Porque la fe verdadera siempre debe estar acompañada con una acción. Si la acción no está presente, tampoco la verdadera fe. Y aquí ya no estamos hablando, este es un hombre, ahora hablamos de Dios Todopoderoso, que Él nunca te va a fallar. Y aquí hay un ingrediente que ahora lo vamos a ver. En el mundo, ver para creer, pero con Dios es creer para poder ver. El orden es diferente. La verdadera fe va más allá del reconocimiento de las capacidades. Y Dios no necesitaba que lo reconocieran ya por sus capacidades, porque Él ya lo había demostrado con las 10 plagas. Con solo ver esa columna de fuego que los acompañaba, fuego y nube, ya con eso, por lo menos para mí, digo yo, ve tú a saber si es verdad, ¿no? El que crea estar seguro, mire que no caiga. Pero yo vería una columna de fuego de esas, eso será para mí algo, un prodigio tremendo. ¿Sí? La fe verdadera implica una disposición a actuar y a asumir riesgos, ser valiente, asumir riesgos basados en esa creencia que tienes de Dios. Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Tremendo, ¿no? El Señor necesita de nuestra parte el arrojo, la valentía, la determinación, y Él completará lo que a ti te falta con su poder. Juan 12:29, y este es el momento en que, ya para terminar,
Cuando Jesucristo resucitó, la primera vez que se le apareció a los discípulos allí en el aposento alto, no estaba un personaje que era Tomás, uno de los discípulos, uno de los 12. Y cuando llegó Tomás, los discípulos, sus compañeros, le dijeron, mira, vimos al maestro resucitado. Y Tomás dijo, yo si no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas, si yo no veo, no creo. Pasaron, dice la Escritura, 8 días y estaban cerradas las puertas, las ventanas, y Jesucristo apareció, atravesaba las paredes y dijo, paz a vosotros. Y lo primero que hizo Jesucristo el Señor fue dirigirse a Tomás. Le dijo, Tomás, ven, mete tu mano en mis llagas, tu mano en mis costados y mira que yo no soy un espíritu, porque tengo carne y huesos. Y él cayó de rodillas. Él lo hizo, él lo metió, que comprobó que era un ser humano que estaba allí y era Dios mismo, Jesucristo el Salvador. Y dice la Escritura que él cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Quedó convencido instantáneamente. Y dice en el verso 29, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Tremendo. Eso es para nosotros. Somos bienaventurados porque el Espíritu Santo nos ha convencido. Y es algo sobrenatural. Orar es importante. Esta prédica no se trata de no orar, todo lo contrario. Pero la verdadera fe se demuestra con acciones. ¿Sí? De hecho, Dios ya estaba en el proceso y ya había contestado todas las oraciones. Obedecer a Dios y actuar según sus instrucciones muestra nuestra confianza en su poder y su gracia. Dios bendice cuando actuamos en fe, no cuando pensamos actuar. Y tenemos que ser arrojados y valientes. Así perdamos la vida. Job decía, aunque Jehová me mate, esperaré en él. Y si tú lees las historias de los valientes de David, ellos decían algo parecido. Así es, Dios me mate, aún me añada, yo voy a hacer esto. Yo le creo a Dios. Ellos eran súper valientes y nosotros nos agallinamos por cualquier cosa. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sobre todo buscar esa valentía que se adquiere a través de una relación diaria con Dios en el lugar secreto. Si tú no tienes una relación diaria todos los días con Dios, no esperes que tú le puedas agradar a Dios, porque es sobrenatural, Dios es sobrenatural. Tú necesitas una relación espiritual con Dios. ¿Para qué? Para que transforme tu manera de actuar, tu mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Tú eres lo que piensas que eres. Si yo cambio ese chip, por allá en el mundo dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Nosotros tenemos que sumergirnos en la Escritura, en la leche espiritual, en el bocado sólido. Buscar la Escritura y ser, como ya lo he dicho, ser estudiosos de la Escritura. Ver varias versiones, buscar el original. Porque hay unas versiones que nos hacen pecar contra Dios que hay por ahí de la Biblia. Y seguir su voluntad a pesar de nuestros temores. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga.